infinito o salto infinito. Son las más digamos, un tipo especial de función donde podemos evaluar todo ahí, todos los tipos de discontinuidad. Entonces vamos a ir analizando esto. Bueno, f de x, vamos a decir que va a ser igual a x más 1 si x menor o igual a 1. Y 1 sobre x más 1 si x mayor a 1. Bueno, una vez que nos da la función, vamos a analizar la continuidad en el punto de corte, justamente acá en el 1. Para poder analizar la continuidad siempre conviene hacer la gráfica, porque la gráfica es lo que nos va a ayudar a saber qué tipo de discontinuidad. Si no hago la gráfica no voy a poder verlo. Entonces vamos a graficar esta función. Aproximadamente. Entonces en x igual a 0, ¿cuánto valdría la función? Unos. Claro, x igual a 0 cae dentro de los menores que 1. Entonces, x igual a 0 tengo que evaluar en esta función. 0 más 1 me da 1. Bueno, sé que va a pasar por ahí. Cuando x valga 1, estoy en el límite acá. X igual a 1, bueno, pero es menor o igual que 1, entonces cae en esta zona. 1 más 1, f de x va a valer 2. Bueno, ahí está, entonces va a ir por ahí. Esa la puedo trazar en línea continua y cerrada en el punto final, en el 1. Cuando vale 1, vale 2. Entonces vamos a trazar con un color. Esta parte de la gráfica de la función es como una recta, es una recta, y tiene un punto lleno acá. ¿Por qué va lleno acá? Porque como tenemos el x menor o igual, el igual incluye, la función vale 2. Bueno, y ahora veamos qué pasa cuando le doy un valor x mayor que 1. Por ejemplo, si le doy 2, si vale 2, tengo que x es mayor que 1, entonces reemplazo en esta parte. 1 sobre 2 más 1 quedaría 1/3. Entonces quedaría por acá. Bueno, y si estamos muy cerca en el 1, si fuera 1, esto 1 más 1, 2, un medio sería. O sea, un poquito más acá. Cerca del 1 vale 1/3. Perdón, un medio. En esta punta, como es en esta parte 1 sobre x más 1, es si x mayor a 1, es decir, que no lo incluye al punto 1, vamos a poner en esta punta, en el 1, un punto vacío. Es decir, que está tendiendo acá a un medio, en este lado, vamos a marcarlo acá, está tendiendo a un medio, cuando tiende a 1, ¿no? 1 más 1, 2. Entonces, sin embargo, tiende sin tocar en el 1, ¿no? Porque en el 1 vale 2. Bueno, y ahora analizamos los pasos de la continuidad. Decíamos, la función valuada en el punto, ¿cuánto vale? F de 1. ¿Qué les parece ahí? ¿Cuánto vale? ¿Un medio o vale 2? 2. 2, ¿no es cierto? Bien. Vale 2 porque en el igual, en el punto lleno en 1 está en 2. En 1 está en punto vacío hacia la derecha.
Bueno, entonces la función está definida y vale 2. Ahora, el tema es cuando le voy a tomar los límites. El límite de x que tiende a 1 de la función, vamos a analizar los límites laterales. El límite lateral izquierdo, cuando x tiende al valor 1 menos por izquierda de la función, cuando voy a tomar x que tiende a 1 por izquierda, ¿ven? ¿Qué función tengo que tomar? ¿La celeste o la verde? Si estoy yendo por izquierda. La celeste creo que es. No se ve muy bien. Claro, la función celeste, digamos que es la que está a la izquierda. Entonces la función f vale x más 1, a la izquierda de 1. Entonces acá le pongo x más 1. Entonces, cuando x tiende a 1 por izquierda, esto es 1 más 1, nos da 2 el límite. Y el otro límite derecho es cuando x tiende a 1, pero con el signo más significa que es por derecha, pero la función por derecha del 1 es 1 sobre x más 1. Entonces evalúa acá el 1 por derecha, 1 más 1, 2, 1 medio. Bien, entonces, ¿existe el límite finito acá o no existe? Sí. Sí existe. Los dos límites laterales. Sí. Pero acuérdense que la definición para que exista el límite finito me decía que los límites laterales deben existir, ser finitos, pero me exige que sean iguales los límites laterales. Acá el límite izquierdo no es igual que el límite derecho. Uno vale 2 y el otro vale 1 medio. Tendrían que ser los dos iguales. O sea, tanto por izquierda como por derecha, los límites tendrían que valer 2, supongamos. O 1 medio los dos. Para que exista el límite. Acá no se da eso. Son finitos, pero no son iguales. Entonces, la discontinuidad es ¿evitable o no evitable? No evitable. No evitable. No evitable. No existe límite finito. ¿Y es primera especie o segunda especie? Primera especie. Primera especie porque están los dos. Los dos, está el izquierdo y el derecho, tienen un valor definido. Entonces, es de primera especie. Bien. Ahora, ¿qué otra singularidad le podemos encontrar acá? Cuando vemos acá en el límite, decíamos a la izquierda vale 2. ¿Dónde me fijo el valor del límite? Cuando x tiende al valor del punto, en 1, me fijo en el eje de las y. ¿Dónde tiende la función? La función por izquierda, encima tiende a 2. Y la función por derecha tiende a 1 medio. Entonces, otra de las cosas que podemos ver acá es que presenta un salto como. Un salto infinito. Finito. O un salto finito se presenta, ¿no es cierto? ¿Cómo calculaba el salto finito? Era en valor absoluto la diferencia de los límites laterales. Entonces podemos, ese salto finito acá es igual al valor absoluto del límite derecho menos el límite izquierdo en valor absoluto. Entonces acá el límite derecho da medio, ¿no? Y el límite izquierdo me da 2. Entonces en valor absoluto me quedaría 3. Es decir, esa es la cantidad que salta la función. Cuando vengo con la función por izquierda, hace un salto, desde 2 pasa a 1 medio, es decir, 1,5 unidades de salto. Ahí lo puedo marcar con un color. Salto finito.
igual a 1,5. Entonces vemos, ahí claramente es discontinua la función, porque está saltando de un valor a otro, en vez de estar continuando. Bueno, ese sería un ejemplo claro de un tipo de discontinuidad que es no evitable con salto finito. Ahora, no todas estas funciones a trozos tienen este problema. Algunas podemos hacer otra donde tenga otro tipo de, que no sea así. Vamos a ver, a ver. Vamos a hacer otro tipo. Profe, el signo del salto, o sea, por ejemplo, en el caso anterior nos daría negativo, ¿no? No influye en nada. No, Sí. porque, o sea, lo tenés que tomar en valor absoluto. Ah, claro, claro. Ah, bien, bien. Si fuera negativo, quedaría positivo. Bien. Vamos a ver si tengo. Pongamos que acá sería x más 1. Si x es, pongámosle, vamos a cambiarlo acá. X mayor o igual a 2. Tendríamos 2 y 1, 3. Y acá vamos a poner cuadrado. Y x menor a 2. Bueno, ahora tenemos otra función a trozo y tengo que analizar la continuidad en el punto 2. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos los pasos de la continuidad, decimos la función en 2. ¿Dónde voy a reemplazar el 2 para saber si tengo función en 2? ¿En la primera X o en la más segunda? 1. X más X 1. más 1. Entonces nos estaría dando 2 más 1, 3. Entonces la función está definida. Ahora, calculamos el límite para x que tiende a 2 de la función. Calculamos los límites laterales de x que tiende a 2 por izquierda. Por izquierda vamos a tomar ¿cuál tomamos? ¿X cuadrado menos 1 o X más 1? X cuadrado X menos cuadrado menos 1. Sí, X cuadrado menos 1, porque los X menores a 2 son los de izquierda. Estos serían los de la izquierda. Entonces, X cuadrado menos 1. 2 al cuadrado derecha. Ahora tomamos la otra función. 2 más 1 me da 3. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? ¿Existe o no existe límite finito ahora? Sí, ahora sí. Sí, Sí, sí. Sí, ahora existe y vale 3. Porque los límites laterales, el izquierdo y el derecho son finitos y son iguales. Entonces decimos que la función es ¿cómo? ¿Qué le digo? ¿Cómo la clasificamos? De primera especie, con límite finito y continuo. Si fuera de primera especie, significaría que sería discontinua, si vos decís que es de primera Claro. especie. Sí, sí, sí. El caso, digamos, cumple todo, porque, digamos, el valor de la función y el límite son iguales. Entonces, es continua la función. No tiene ninguna especie, nada de eso. Es continua en el punto x igual a 3. No es ni discontinua, ni de primera especie, nada de eso. Es continua directamente, porque cumple todo. ¿Ven? Entonces puede ser que parezca una función a trozos y tenga continuidad, digamos, no tenga ningún problema. Como este caso.
Bueno. Bueno, tengo esta función, 1 sobre x más 1, en x igual a 1, quiero analizar la continuidad o discontinuidad. En este caso, ¿dónde estaría la asíntota vertical? En este caso. En 1, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 1, el cociente tiende a 1 sobre 0, infinito. Entonces, tiene una asíntota vertical acá. Cuando x valga 2, por ejemplo, pasando la asíntota, nos da 1 sobre 2 menos 1 o 1. Y cuando valga 3, 3 menos 1 es 2, da 1 medio. Entonces la gráfica va a aproximarse a la asíntota y hace así. Del otro lado, cuando valga 0, vale menos 1. Corta menos 1. Cuando valga 1 medio, 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. O sea, 1 sobre menos 1 medio nos da menos 2. Ahí estamos, ¿ven? Ahí tendríamos la gráfica de la función. Si analizamos cómo es la continuidad en el punto, f de 1 no está definido porque es infinito, o sea que acá ya es discontinua. Entonces es discontinua la función. El límite de la función cuando x tiende a 1, teniendo los límites laterales, el límite izquierdo, x que tiende a 1 por derecha. Acá, por ejemplo, si hago tender a 1 por derecha, sería 1,1, pongámosle. 1,1 menos 1, 0,1. 1 dividido 0,1 va tendiendo a un número positivo y grande. Entonces, en definitiva, ¿cuánto tiende por este lado? A un número positivo, o sea, 1 dividido en 0,00001 positivo, quedaría más tendiendo hacia más infinito, hacia un número muy grande positivo. ¿Ven? La gráfica en verde, por derecha, por derecha, puse izquierda, límite derecho. El derecho, entonces, cuando tiende a 1 por derecha, la función, fíjense, en verde, crece hacia el más infinito. Y el límite izquierdo, cuando tiende a 1 por izquierda, sería darle a x un valor pequeño antes del 1, 0,9. 0,9 menos 1 me da menos 0,1. 1 dividido menos 0,1, un número negativo muy grande, tendiendo hacia menos infinito. Bueno, entonces la función es discontinua. Ahora hay que clasificarla. ¿Evitable o no evitable sería acá? ¿Qué dicen? ¿No evitable? No evitable. No evitable, ¿no? ¿De primera o segunda especie? ¿Segunda? Segunda. No, de primera especie. No, primera. Porque los límites están, el izquierdo vale menos infinito, el derecho más, están los dos, digamos. Es de primera especie. Y
otra clasificación que tiene, que justamente, fíjense que esta discontinuidad se presenta siempre que tenga una asíntota vertical, en uno, en el punto. Entonces, también se le llama discontinuidad asintótica. Asintótica tendríamos entonces ahí. Bueno, veamos entonces otro ejemplo. Profe, ¿podría explicar de nuevo el gráfico? El gráfico, ¿cómo lo armé? Sí. Bueno, ¿cómo era la condición para que haya una asíntota vertical? Veamos la de primera especie, es porque están los dos límites acá. Límite derecho más infinito, límite izquierdo menos, están, digamos, tienen valores. Ya sea el número o sea infinito, están definidos los límites, los dos límites. Entonces, por eso es de primera especie. Ya vamos a ver el siguiente ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde sea de segunda especie. Acá la gráfica, bueno, le di valores. La asíntota vertical se daba cuando el límite era infinito. Si yo tenía un límite de la función en un x que tiende a A, y acá me daba infinito más menos, esta era la condición de tener una asíntota vertical. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Entonces, en 1, acá dividía por 0, 1 menos 1 es 0, ¿no? 1 dividido 0, infinito. Entonces ahí me di cuenta que estaba la vertical, en esa ecuación, x igual a 1. Después le di valores, cuando x vale 2, 2 menos 1, 1. 1 dividido 1, 1. Este punto. Cuando x vale 3, 3 menos 1, 2. 1 medio. Y este punto. Por esos 2 puntos y se acerca hacia la asíntota vertical. Y de este otro lado, cuando x vale 0, le di valores, ¿no? 1 sobre menos 1, menos 1. Cuando x vale 1 medio, acá, 1 medio menos 1, menos 1 medio. 1 dividido menos 1 medio da menos 2. El otro punto. Y bueno, ya así con 2 puntos pasa por ahí, se aproxima la asíntota. Después esta gráfica también tiene la otra asíntota, la horizontal. Por eso es que acá, digamos, se aproxima al eje X. ¿Cómo era la otra asíntota, la horizontal? Cuando tomaba el límite para X que tendía hacia más infinito o menos infinito de la función, y acá fíjense, cuando tiene infinito, infinito menos 1, infinito. 1 sobre infinito, 0. Entonces ya sea hacia más menos infinito, me da 0. Entonces tengo acá y igual a 0, es la asíntota horizontal. Entonces tiene la asíntota ahí. Podemos marcar la línea punteada. Y igual a 0. Bueno, veamos entonces ahora un caso donde sea de la segunda especie. Bueno, vamos a analizar la continuidad en x igual a 2. A ver, ¿el dominio de esto cuál sería? ¿Cómo le sacan el dominio a esta función? Tiene que ser mayor o igual a 0. Sí, mayor o igual que 0 y radicando. O sea que la función solo está definida desde los x mayor o igual a 2 para adelante. Vamos a analizar la continuidad en 2.
Vamos a hacer la gráfica primero. Tienen que ser valores de dominio mayores o iguales a 2. Vamos a empezar con el 2. Cuando valga 2, 2 menos 2, 0. Raíz de 0, 0. 1, 2. Ahí está, vale 0. Cuando valga 3, 3 menos 2, 1. Raíz de 1, 1. Esta es la gráfica de la función. Bueno, entonces quiero analizar la continuidad en este número de la función. F de 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f de 2? 0. 0. Entonces existe y está definida, vale 0. Vamos a ver ahora el límite. De x que tiende a 2 de la función. Entonces tomo los límites lateral izquierdo, límite de x que tiende a 2 por izquierda de la función, raíz de x menos 2. Cuando yo tomo límite por izquierda para x que tiende a 2, ¿qué número podría tomar acá para evaluar? Dígame usted. 1. 1. 1. Valor Más menor que 2. 1,9. 1,9. 1,9 podría ser más cerquita. Un punto que estoy tomando el límite por izquierda, entonces, está bien, el 1 dijeron ahí, estaría bien, porque está a la izquierda del 2. Otro más cerquita podría ser el 1,9 por acá, ¿no? El límite izquierdo. Si tomara el 1,9, que está más cerquita del 2 para el límite izquierdo, 1,9 menos 2, ¿cuánto me queda? ¿1,9 menos 2, cuánto nos estaría dando? Menos 1 sobre 10. Claro, menos 1 sobre 10 o menos 0,1, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de menos 0,1, ¿existe? No, porque un número negativo. No. Claro, porque es un número negativo, o sea que no estaría definido. Y así, por más cerca que esté del 2, esta diferencia siempre va a ser un número negativo. Y la raíz del número negativo no está definida. Entonces, no existe el límite izquierdo, ¿ven? No tiene límite. Y el límite de x que tiende a 2 por derecha, si yo me aproximo, pero por derecha ahora, por este otro lado, límite derecho, 2,1, pongámosle un poco más arriba del 2, 2,1 menos 2 me da 0 más 0,1. Y la raíz de 0,1 sí está definida. Va a tender a 0, digamos, va a tender a 0, sí. 0, 0, 0 va a ser. Entonces, ven, acá tengo donde un solo límite lateral, solamente el derecho, y no tengo el izquierdo. Entonces, la función es discontinua. ¿Evitable o no evitable? No evitable. No evitable. Porque no existe el límite finito. Porque para que exista el límite finito deberían estar los dos límites, el izquierdo y el derecho, ser un número, en este caso los dos deberían valer 0 y ser iguales, ¿no? Entonces, acá hay uno solo. Entonces no existe límite finito. Porque tienen que estar los dos y valer el mismo valor. Entonces, no existe. Entonces, no es evitable. Si no existe límite finito. ¿Y es de primera o de segunda especie? De segunda especie. De segunda especie. Porque tengo un solo límite lateral. El otro no está. Bueno, y en la gráfica vemos claramente que no continúa la gráfica. De 2 para la izquierda,
no hay gráfica, no continúa. Entonces, discontinua, no editable, no continúa. Bueno, ya tenemos uno de segunda especie. Bueno, vamos a ver uno más. Tendríamos que hacer una función atroz. Vamos a hacer x más 1. Y x menos igual a 1. Entonces, si x mayor a 1. Bueno, a ver. Analicemos entonces la continuidad en 1. ¿Cuánto valdría f de 1 acá? X más 1. Sí, evaluado en 1, quedaría entonces 2. El límite izquierdo. Por izquierda, ¿cuál tomo? ¿X más 1 o la otra? 1 sobre X menos 1 al cuadrado. X más 1. X más 1. Entonces el límite izquierdo, ¿cuánto vale? Por izquierda. ¿Cuánto valdría el límite izquierdo? 0. No. Ah, perdón, 2. 2. Bueno, 2. Está bien, está bien, está bien. Ahora tomamos el otro límite lateral, el derecho, cuando X tiende a 1, de 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Y en el otro, ¿qué pasa? A ver, cuando tiende a 1, por derecha, ¿a cuánto tiende el otro? 0. No. Infinito. Sí. Infinito. Más o menos infinito. El hecho de que esté elevado al cuadrado hace que si fuera negativa la diferencia, bueno, o positiva, queda positiva. Entonces va a ser 1 sobre más 0, 0, 0, va a quedar más infinito. Bueno, entonces acá, al ser uno de los límites laterales infinito, ya está. No existe límite infinito. Entonces la función es discontinua. No evitable. De primera o segunda especie. De segunda. Primera porque tenés los dos. Exacto. Fíjate, está este que vale infinito, el otro que vale 2, pero están los dos. El problema es cuando no están. Entonces es de primera especie. Bueno, no evitable de primera especie, y en este caso se la llama, fíjense que pasa de un valor finito, que vale 2, a un valor infinito. Entonces se la llama este tipo de salto infinito. Entonces podemos hacer la gráfica. Entonces esto tiende x más 1, o sea que viene así la función. Ahí está cerrada acá con el lleno. Donde vale 1. Y en este caso 2. Si vale 2, 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1, 1 sobre 1, 1. Y cuando vale 2, vale 1. 2. Va a pasar por ahí y a medida que se va aproximando al 1, va tendiendo hacia más infinito.
Entonces ahí es donde pasa de 2, de salta del número 2 hacia infinito. ¿Ven? Entonces salto de 2 a infinito, entonces es una discontinuidad de salto infinito. Bien, entonces ahí hemos visto ya todos los tipos. Bueno, vamos ahora a ver qué otra cosa sigue después de esto. Profe, le hago una pregunta. ¿Toman un solo parcial con el profe del práctico o toman uno cada uno? Uno cada uno. ¿Ya les había dado ya la fecha del parcial a ustedes? No. Ah, bueno. Yo doy también análisis matemático 2 en segundo año, así que bueno, tengo también acá las fechas de estos. 1 de 6. El primer parcial va a ser el martes 29 del 6, 9:40. Ese va a ser el día del parcial nuestro del teórico. El 29 del 6, que es la última semana de clase. Ahí el tiempo del parcial va a ser 1 hora, 9:40, 10:40. Así que tenemos tiempo. Bueno, las preguntas van a ser en el aula virtual. Vamos a meterizar ahí el parcial y directamente ustedes van a responder las opciones. Por ejemplo, ya vamos a ver cuántas preguntas. No sé bien ahora cuántas, pero por ejemplo, les voy a poner un gráfico. Entonces, no, desarrollar no, Liz, sino que directamente les pongo un gráfico, bueno, y le pregunto en el punto, tanto, bueno, ¿cómo es? ¿Es evitable? ¿Primera especie? ¿Segunda especie? Bueno, ya así características de la gráfica, dónde tengo un asíntota, cosas así, ¿no? Y en la lista de opciones, en un menú desplegable, van a elegir la opción correcta. O otras preguntas pueden ser de múltiples opciones. La A, la B, la C o la D, una de esas opciones será la correcta. Así será el tipo del parcial. ¿Qué Bueno, dice, profe? Perdón, 29 del 6, ¿puede ser? sí, el martes 29 del 6 sería el primer parcial teórico. Buenísimo, muchas gracias. Y ya con la profe también acordamos que para el práctico va a ser el día que sigue, digamos. Sería el miércoles 30, tendrían el primer parcial práctico. Bueno. Bueno, en cuanto a la continuidad, vamos a analizar otras cosas, ¿no? La continuidad podemos decir que todas las funciones polinómicas son continuas. Todas las funciones racionales son continuas, excepto ¿dónde serían continuas todas estas las racionales? ¿Excepto en qué valores? Bueno, Pedro. En los valores que me hacen cero el denominador. Exactamente. Son, digamos, son continuos excepto en los valores donde se anula el denominador. Bueno, si tengo dos funciones, si se tiene dos funciones, f y g, continuas,
en X igual a A. Entonces acá tenemos las diferentes álgebras, que se llama álgebra de funciones aplicada a la continuidad. Entonces, bueno, f de A más o más menos g de A, si son continuas las funciones en A, entonces este resultado, ¿qué va a ser? Es continuo, ¿no es cierto? El resultado nos va a dar un número. Después, si son continuas, también el producto, digamos, por continuo. Y la división de dos funciones continuas en un punto también va a ser continua, pero siempre y cuando, ¿qué debo tener en cuenta para que termine siendo continua? Que La G no división. sea cero. Que G no sea cero. Exacto. Bueno. Bueno, por ejemplo, a ver, Pedro me preguntó acá un ejemplo de de tipo editable. Bueno, veamos. Tenemos un cociente. X4 menos 4 sobre menos 2. Quiero analizar en el punto X igual a 2. Entonces, si yo analizo acá en el punto este la continuidad, f de 2, ¿cuánto vale? Cero sobre cero. 0 sobre 0, ¿eh? Entonces no está definida la función. No está definida. Y bueno, y cuando sea 0 sobre 0, ¿qué voy a tener entonces en ese punto? La imagen de la función. ¿Qué es lo que tengo? Que es justamente ese caso de 0 sobre 0. Una indeterminación. Terminación. Claro, pero la imagen La en ese cinta número vertical. 2 tiene un punto vacío. No, no tiene vertical. Tiene un punto vacío. Eso es lo que tiene. No tiene asíntoto vertical. Eso es lo que hablamos. Porque para que tenga asíntoto vertical tiene que ser un número dividido 0. 3 dividido 0, infinito. Bueno, ahí sí tiene asíntoto vertical. Pero cuando los dos son 0, 0 sobre 0, no, tiene un punto vacío. Entonces, yo tomo el límite, y que tiene 2 de la función. Aplico propiedades algebraicas para levantar la indeterminación. Aplico la diferencia de cuadrado. Y entonces puedo simplificar acá. Y cuando x tiende a 2 vale 4, la imagen. Si bien no está definida porque la función no tiene valor porque me queda 0 sobre 0, el límite sí está definido y vale 4. Existe y vale 4. Los límites laterales también valen 4. Entonces, acá, como es un punto vacío, nomás que le está faltando porque continúe la gráfica, es evitable, se puede evitar. Entonces, si hacemos la gráfica. Se trabó el video, no sé si me pasa a mí nomás. La función. No, yo tampoco veo. Vamos a hacerlo. No, yo tampoco. Bueno, volvemos a explicar acá. F de 2 queda 0 sobre 0. Cuando sea así, digamos, en número, quiere decir que hay un punto vacío. No está definida la función. Y la imagen es un punto vacío, no hay ningún valor numérico. Y no tiene asíntoto vertical, porque para que tenga vertical tiene que ser un número dividido por 0. 3 dividido 0, infinito. Tiende a infinito, entonces ahí está la vertical. No toda división por 0 es asíntoto vertical, ¿no? Tengan en cuenta eso. Tiene que ser un número dividido 0. Ahí es vertical. Si no, no. Y sería punto vacío. Vamos a graficarla ahora esta.
x cuadrado menos 4, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Así como está. Entonces esto va a ser, cuando x valga 0, me va a quedar menos 4 sobre menos 2 sería más 2. 1, 2. Cuando x valga menos 2, me queda menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, menos 8. Menos 2, menos 4. Entonces nos quedaría... No, espérense, menos 2 al cuadrado, 4, positivo. 4 menos 4, 0. Menos 2, menos 4, 0 sobre menos 4, no, 0. Pasa por ahí. Cuando vale 1, bueno, ¿cuánto da? Tendríamos 1 al cuadrado, 1, menos 4, menos 3. Menos 3. 1 menos 2, menos 1. Menos 3 sobre menos 1, más 3. Y el tema es cuando vamos al 2, ahí en el 2, tiende al límite que vale 4. El límite nos dio 4. Pero acá la gráfica tiene su punto vacío. ¿Por qué no está definida? Esta es la función. Si bien no está definida la función porque ahí vale 0 sobre 0, por eso queda el vacío, sabemos que el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, los dos valen 4. Este sería entonces el punto vacío. No está definido qué valor tiene, por eso es 0 sobre 0 la función en 2. Pero los límites valen, el límite vale 4. El izquierdo y el derecho valen 4. Entonces, en este caso, como es un solo punto el que le está faltando, cuando x valga 2 y vale 4, si yo le asigno ese punto que le falta al punto vacío, lo lleno, entonces deja de ser discontinuo, pasa a ser continuo. Entonces, el tipo de discontinuidad es evitable en x igual a 2. Profe, se trabó todo. ¿Ahí lo ven? ¿O me escuchan? ¿Bien o no? Lo escuchamos más o menos, pero no se ve casi nada. Bueno, a ver, espérense. Bueno, ahora entonces veamos ahí. Entonces, la función es discontinua de tipo evitable. ¿Por qué? Porque le falta un punto al punto vacío, que es el punto. Cuando x valga 2, le tenemos que asignar como imagen 4. ¿Se entiende? Entonces, por eso, con eso, dejaría de ser discontinua y pasaría a ser continua la función. Por eso se dice que es discontinua del tipo evitable. ¿Se entiende entonces cómo es el tipo este? O sea, cuando nos da una indeterminación y lo levantamos, cambiamos o sea, la función ya no sería discontinua. Claro, se puede evitar. Ah, Se le bien. puede asignar como imagen, y podríamos decir, si lo queremos aclarar un poco más, el valor del límite.
Sí, siempre que tengamos en un punto, cuando el límite tiende a un punto y nos quede 0 sobre 0, siempre va a ser evitable. Va a ser de este tipo. Entonces le podemos asignar ese valor a la imagen que le está faltando, porque 0 sobre 0 no tiene imagen. Entonces pongámosle ahí. No tiene imagen. Le puedo asignar como imagen el valor del límite, y así la transformo en continua. Ese sería este tipo de discontinuidad. Ahora vamos a ver la continuidad en un intervalo cerrado. Una función es continua en un intervalo cerrado AB. O sea, ¿cómo hago para definir este tema? De una función f de x sea continua en un intervalo cerrado AB. Si es continua en el intervalo abierto AB, así como paréntesis indico que es un intervalo abierto, y también es continua, y también sería no es que es continua, sino que cumple que el límite para x que tiende fíjense, sería el límite de x que tiende al valor a por derecha de la función sea igual a f de a, por un lado. Y para cerrarlo, en la otra punta, el límite de x que tiende a b, en este caso por izquierda, de la función sea igual a f de b. Así definimos la continuidad en un intervalo cerrado AB, que sea continua la función en el intervalo abierto AB, y que en los extremos se cumple que el límite derecho de la función sea igual a f de a, y el límite izquierdo de la función sea igual a f de b. Esa es la definición de función continua en un intervalo cerrado. Ejemplo. F de x igual a la raíz de x en el intervalo 0, 1. ¿Cómo era la gráfica esta? Si x vale 0, la función vale 0. Si x vale 1, la función vale 1. Bueno. Fíjense, en este caso la gráfica esta de la función raíz de x, en x igual a 0, si yo analizara el límite en x igual a 0, solamente el límite en x igual a 0. ¿Existe el límite finito acá? ¿Sí o no? Pregunta, a ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo son los límites laterales ahí en 0? No, El límite... o sea, porque por la izquierda no hay. ¿O sí? No hay por la izquierda, exacto. El límite izquierdo no hay porque no existe la raíz de números negativos. El límite izquierdo no está. El límite derecho sí, vale 0. Pero no existe límite acá. Y por lo tanto es discontinua, no evitable. Si analizo solamente el punto, pero si yo quiero analizar la definición de intervalo cerrado, ahí sí se cumple para la definición de intervalo cerrado. Tomo acá, en rojo, con corchete. Yo quiero saber si acá la función es continua en el intervalo cerrado. Entonces, primero que nada, va a ser continua en el intervalo abierto entre 0 y 1.
va a ser continua. En 1, bueno, el valor de la función y el límite existen. El límite sería izquierdo. Entonces, acá cumple todas las condiciones para ser continuo en el intervalo cerrado. Solo porque cumple la definición, ¿no? Entonces, es continua en el intervalo abierto que va en 0, 1. Y en los extremos se cumple que el límite para x que tiende a 0, ¿ven? X que tiende a más por derecha de la función vale 0. Y es igual a f de 0. Porque la raíz cuadrada de 0, o sea, la función valuada en 0 vale 0. Entonces, el límite de derecho vale igual que la función valuada en, o sea, se cumple. Y por otro lado, el límite de x que tiende a 1 por izquierda, el otro es por izquierda, de la función, vale 0, vale 1, 1. Y es igual a f de 1. La función valuada en 1 es 1. O sea, a pesar de que si tomara solamente analizara la continuidad en 0, no sería continuo, no tendría límite finito porque no están los dos, pero si lo analizo como intervalo cerrado, esa definición de intervalo cerrado la cumple. Entonces es continuo en el intervalo cerrado que va de 0 a 1. Ahí estaríamos entonces con ese. Bueno. Y ahora vamos a ver el tema de los teoremas. Hay una serie de teoremas para las funciones continuas. ¿Cuáles son estos teoremas? Bueno, vamos a empezar con el primero, que sería el teorema de Bolzano. Dice que sea una función continua, sea f de x una función continua, en el intervalo cerrado AB, donde f de a cumple cierta condición. F en el extremo inferior es de distinto signo que f de b. Si es de distinto signo, entonces existe C, me dice el teorema, perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a 0. Digamos, si una función es continua, entonces en un intervalo cerrado AB, donde la función valuada en un extremo del intervalo, en A, es de distinto signo que la función valuada en el otro extremo, una positiva y el otro negativo, por ejemplo, o al revés, entonces va a existir un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C igual a 0. Entonces lo hacemos en un gráfico y ahí lo analizamos. Tengo un intervalo cerrado AB. En los extremos del intervalo, vamos a poner, por ejemplo, que en A tengo f de A, me da un valor, pongámosle, me dio acá. Entonces, este es f de A. Y en el otro extremo del intervalo, la función vale de signo contrario. Es decir, si acá es positiva, ¿ven? Está en el eje Y positivo, acá está el eje Y negativo, me da negativa. Entonces lo que me analiza este teorema es que si en un momento la función es continua, porque tiene que ser continua, en algún momento entonces va a pasar y va a cortar el eje de las X, porque de alguna forma pasa de más a menos. Entonces, eso es lo que me dice.
Esta sería f de x, que es continua en el intervalo cerrado AB y tiene distintos signos. Acá es más, es positivo, y acá, en este punto, es negativo. Esta sería f de b. Y acá es negativo. Entonces eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. Por un momento va a pasar por un punto C, que sería este de acá, y C pertenece al intervalo AB. Sería, podríamos decir que A menor que C menor que B. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Ya así muchos teoremas tienen que ver con que la función es continua en un intervalo cerrado. Después viene el teorema de Darboux, que dice que sea f de x una función continua en un intervalo cerrado, AB, y sea K un número comprendido entre A y B, entre f de A y f de B, entonces existe C tal que f de C igual a K. Entonces, esto en un gráfico sería, tengo un intervalo cerrado AB. Acá no me obliga que la función en los extremos sean de distintos signos, no me obliga. Entonces pueden estar todos de un solo lado, positivo, en la parte de la I positiva. El teorema de Darboux. Entonces me dice, en un momento tengo un f de A. Para A tengo un f de A. Y para B tengo un f de B. Y a su vez tengo un valor K que va a estar acá en el eje de la Y. Este K comprendido entre f de A y f de B. Entonces, si el K está comprendido entre f de A y f de B, entonces en algún momento la función va a alcanzar ese valor K. Entonces, cuando esto valga K, va a cortar con la gráfica de la función y va a aparecer este valor que es el valor C. El C va a ser un intermedio. No va a estar al medio, puede estar al medio o corrido como está acá, hacia la izquierda, pero está dentro, comprendido en el intervalo cerrado AB. Bueno, ese sería el teorema de Darboux, que es decir, si yo tengo un punto K que está comprendido entre f de A y f de B, va a haber un valor C perteneciente al intervalo cerrado AB, tal que f de C va a ser igual a K. Eso son las funciones continuas. Bueno, y el último teorema es el teorema de Weierstrass. Este me dice que si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función está acotada quiere decir que tiene cota inferior y cota superior.
pongo ahí, tiene cota inferior y superior en eje Y, porque la función se evalúa en el eje Y, ¿no es cierto? Alcanzando un mínimo y máximo absoluto. Entonces tengo una función, intervalo AB, vamos a poner el intervalo primero, intervalo AB, y en ese intervalo tenemos que la función alcanza un mínimo y un máximo. Podríamos tener que pasa por acá, bueno, en B pasa por acá. Acá podríamos hacer un tipo sinusoidal que sube y baja. Entonces tenemos, acá estaría f de A, acá está f de B, la función es continua en todos sus puntos, continua, no se corta en ningún momento, y en ese intervalo AB donde la función es continua, la función dice que está acotada, tiene cota inferior y cota superior. ¿Dónde miro las cotas ahora? Estas cotas las voy a mirar sobre el eje de las Y. La cota superior estaría acá arriba, ¿ven? Este sería el punto de la cota superior. Entonces ahí podríamos decirle que tenemos el punto C. Y la cota inferior estaría ubicada acá. Y ahí podríamos decirle el punto D. Entonces, F de C, el punto de coordenadas C, F de C, es máximo o mínimo. Mínimo. Máximo sería, porque ven C, Máximo. máximo. Máximo absoluto en el intervalo AB. Y en el otro caso, en el punto D, F de D, tendría el mínimo. Mínimo absoluto en el intervalo. ¿Ven? Entonces tendríamos máximo, mínimo, y esto es lo que serían las cotas, digamos, esos valores de la función. F de C, la cota superior, y F de D, la cota inferior. Pongámosle acá F de C, cota superior, y F de D es la cota inferior. Por eso, si la función es continua en un intervalo cerrado, la función está acotada, tiene máximo y mínimo absoluto. Son teoremas que se basan, digamos, en que la función sea continua en un intervalo cerrado, y así como estos teoremas, hay más teoremas. Nosotros solo tenemos que ver esto nomás. Bien, y ahora terminamos ya con el tema de la continuidad. Vamos a ver lo que es la derivada ahora. De la función en un punto. Ya terminamos con el apunte, entonces, a ver, la derivada de la función en un punto. Con este apunte que teníamos límite de continuidad, ya terminamos. Ahora yo les voy a subir el otro, ya les voy a avisar yo cuando lo suba, que empieza ya con el tema de las derivadas. Para poder ver el tema de la derivada, se analiza siempre en un gráfico. Este es un tema muy importante de la derivada, que lo tienen que saber bien. Entonces, cualquier profesor en un final les puede pedir que le explique el tema de la derivada y hay que hacer el gráfico y la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, vamos a marcar acá en el gráfico la función. Ahí tenemos la función, ¿no es cierto? La f de x. Bueno, por esta función vamos a marcar un punto inicial. Vamos a llamar x sub 0, y sub 0.
Bueno, y un punto final, al cual vamos a llamarlo x sub 1 y sub 1. Le damos x1 y 1. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pasar por este punto inicial y por el punto final, vamos a hacer pasar una recta. Entonces, bueno, lo voy a hacer prolijamente, espérenme un poquito que lo dibuje. Así marco la recta. Y vamos a hacer pasar otra recta. Vamos a ponerla acá. Bueno. Fíjense entonces, en el punto x0, altura y0 de la función, hice pasar por ahí la recta en celeste. Esta se llama recta secante. ¿Qué es lo que define una recta secante? ¿Alguien sabe? ¿Cómo me doy cuenta? Claro, exactamente. Cuando una recta corta la función y igual a f de x en 2 puntos, se llama recta secante. Como este caso. Corta acá en x0 y 0 y x1 y 1. La secante. Y una recta que es tangente a la curva o a la función, ¿cómo sería la que es tangente? Corta en un solo punto. Exactamente. Va a cortar a la gráfica. No son perpendiculares estas dos. Tienen un ángulo, pero no son perpendiculares. La tangente siempre me va a cortar a la gráfica de la curva en un solo punto. Esa es la particularidad que tiene la recta tangente. Bueno, si nos fijamos acá, para poder llegar a esto, a la interpretación geométrica de la derivada, vamos a ver que acá tenemos un ángulo que se forma un triángulo rectángulo, fíjense, entre x0 y x1 y acá el otro punto, y 1, nos queda esto, un triángulo, podemos decir que tiene base delta x, y que tiene altura delta y. Entonces definamos acá abajo. Delta x va a ser igual, ¿a qué va a ser igual delta x? A ver, díganme ustedes. X1 menos X0. Claro, esta distancia, digamos, x1 menos x0, ese sería el delta x. Y el delta y, ¿a qué sería igual el delta y? Y1 menos Y0. Y1 menos X0. Sería el y, fíjense que está en la altura, así, ¿no? Vertical, entonces sería el y1 menos el y0. El cartón opuesto, digamos. Serían las ordenadas de la función. Bueno. Y este ángulo que forma el triángulo con la recta secante lo vamos a llamar ángulo alfa. Lo puedo poner acá también si quiero. Con el eje X tiene relación ese ángulo. Todos los ángulos están relacionados al eje más X. Acá estaría el alfa también. Y el otro ángulo, que es el que está en la recta tangente, con el eje de las X, más X, ¿no? A este lo vamos a llamar ángulo gamma. Están los dos ángulos, el alfa y el gamma. Bueno. Veamos entonces ahora. Vamos a ver, ¿a qué llamamos cociente incremental? El cociente incremental sería el cociente de delta y sobre delta x. Y esta sería entonces la diferencia y1 menos y0 dividido x1 menos x sub 0. Reemplazando ahí lo que vale. Este es lo que se llama el cociente incremental. Y esa relación
¿cómo se relacionaría con este ángulo alfa? A ver, díganme ustedes. Delta I sobre delta X. ¿Esto sería qué de la recta? La tangente del ángulo. Claro, sería la tangente del ángulo alfa. Y a su vez sería la pendiente de la recta secante. Y a su vez, ¿qué me mide el cociente incremental? Me estaría midiendo la variación de la función f de x en un intervalo. Es decir, yo estoy analizando en un tramo de la gráfica de la curva f de x cómo varía, cómo es su comportamiento, y entonces con ese tangente de alfa estoy haciendo un análisis de la variación que tiene la función en un intervalo. ¿Cómo crece o decrece? En este caso, ¿cómo crece? ¿Cómo crece o decrece la función en un intervalo? Eso es lo que estoy midiendo con el cociente incremental. Ahora, si yo quisiera, lo que quiero ahora es medir cómo varía la función en rojo, pero en vez de en un intervalo, x1 menos x0, lo quiero medir en un punto, esa variación de la función, entonces ahí voy a caer en la recta tangente, la variación instantánea en un punto de la función. Entonces, fíjense que para poder analizarla en un solo punto, acá en el punto x0 y 0, ¿qué tengo que hacer? Que el delta x, este que está acá, irlo achicando, tendiendo a 0. Cuando tomo el límite para delta x que tiende a 0 del cociente incremental, ¿qué es lo que estaría haciendo? Que esta recta secante, está ahí, se va a ir achicando el triángulo, y la recta se va a ir moviendo, digamos, de ángulo. Se va a mover, hasta que tiende a 0 y se va a posicionar en la tangente. Es decir, cuando tomo la derivada, que es el límite ese que le estoy diciendo, la recta secante se va transformando en recta tangente. Entonces, ahora pongamos como título derivada en un punto. En el punto sería de coordenadas P0, X sub 0 y sub 0. ¿Qué hago entonces? Tomo el límite para delta X que tiende a 0 del cociente incremental. Y bueno, esa sería la derivada. Límite de delta X que tiende a 0 de, decíamos, I1 menos I0 sobre X1 menos X0. Igual al límite de delta X que tiende a 0 de X1, I1 sería la ordenada de la función en X1, o sea, f de X1 menos f de X0 sobre X menos X0. Bueno, y ese sería entonces lo que llamamos f' de la función en x igual a x sub 0. También se le puede poner I'. I' de x sub 0. O sea, la simbología para simbolizar la derivada es con el apóstrofe f' o I'. Esta es la derivada en un punto, y esto es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces podemos poner que f' de x igual a x sub 0 es igual a la tangente de gamma. La pendiente de la recta tangente. También se le puede expresar, y podemos poner acá, mide la variación de la función en un punto.
Otra forma de expresar la derivada es f', ¿no?, de x igual a x sub 0 es igual al límite de x que tiende al punto x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Esta sería también otra forma. Esta está interesante, esta forma. En vez de ser delta x que tiende a 0, es x que tiende a x sub 0. Veamos el dibujo. Este dijimos que era el delta x, la diferencia entre x1 y x sub 0. Entonces, cuando el delta x tiende a 0, nos tendemos, digamos, a este punto, x sub 0. Pero si yo tengo lo mismo, que tuviera un punto por acá, pongámosle que estuviera acá en el eje, que en vez de llamarlo x1 o x0 lo llamo x, es lo mismo. Cuando x tiende a x sub 0, pongámoslo acá al costado, cuando x tiende a x sub 0, delta x tiende a 0 también. Es lo mismo. Cuando x tiende a x sub 0, lo mismo es delta x tiende a 0. Entonces es otra forma de definir la derivada. Supónganse que ahora yo quisiera sacarle a una función su función derivada. Ejemplo. Yo tengo f de x igual a x cuadrado. Y quiero hallar su función derivada. Entonces, ¿cómo lo hago? Podría utilizar la forma anterior, que era del límite de delta x que tiende a 0, o usar esta forma. Cualquiera de las dos fórmulas serían válidas. Entonces, saquemos la derivada. F'x sería el límite delta x que tiende a 0 de el delta y sobre delta x, ¿no es cierto? Este sería entonces el límite de delta x que tiende a 0 de este delta y era la función incrementada f de x más delta x x1 le pusimos, ¿no es cierto? F de x1 menos f de x sobre delta x, dijimos que esta era x menos x sub 0. Bueno, vamos a ver o analicemos acá. Dijimos que, voy a poner con otro color, pero delta x dijimos que era x1 menos x0, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me siguen? Que delta x era x1 menos x sub 0. Sí. Bueno, si yo despejo acá, para reemplazar en el x1 acá, si despejo x1, ¿a qué sería igual? Pasaría este mente. Claro. A x más delta x. Claro, x0 más delta x. Entonces, cambiamos acá el x1 y nos va a quedar límite de delta x que tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O delta x dijimos que era lo mismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, lo que tengo que hacer acá es reemplazar a la función original a la cual le queremos derivar. Donde tengo la x, la tengo que cambiar por x sub 0 más delta x. Entonces acá nos va a quedar. Si yo la reemplazo donde aparece la x por x sub 0 más delta x, me va a quedar x sub 0 más delta x al cuadrado
menos la función valuada en x sub 0. O sea, la función original es esta, ¿no? X cuadrado. Entonces me quedaría x sub 0 elevado al cuadrado. Dividido todo el delta x. Si resuelvo el binomio, ¿cómo sería el binomio acá resuelto? A ver, díganme ustedes, ¿cómo quedaría este binomio? X sub 0 cuadrado más 2 delta x, x sub 0, ¿puede ser? Sí. Más delta x cuadrado. Claro, x sub 0 más delta x cuadrado. Y nos quedaría menos x sub 0 al cuadrado. Dividido delta x. Ahí podríamos simplificar este x sub 0 al cuadrado con este. Está restando acá al fondo. Menos x sub 0 al cuadrado. Nos quedaría esto, dos términos, dividido delta x. Tomando límite para delta x que tiende a 0 y vamos a hacer, fíjense acá. 2 delta x dividido delta x, puedo simplificar el delta x ahí. Me quedaría 2x sub 0. Más. Y el otro término, que es delta x al cuadrado, lo divido por delta x. Me queda más una vez delta x. Y ahora tomando el límite para delta x que tiende a 0, este se me va a hacer 0. Entonces, ¿qué me queda? 2x sub 0. 2 por x sub 0. De ahí deducimos entonces que la derivada de la función parábola, esta que está acá, x cuadrado, f' de la función es igual a 2x. En general, ¿no? Para cualquier x sub 0. Esto que está acá va a ser, calculamos entonces la función derivada. Entonces, la parábola tiene como función derivada la recta 2x. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió cómo hicimos entonces el cálculo de la derivada de la función? Cada función va a tener su función derivada. En este caso, la parábola x cuadrado tiene como función derivada esta función, una recta que es 2x. Acá lo vamos a dejar. Y la clase que viene lo vamos a continuar, vamos a dibujarla a la parábola, vamos a dibujarla a la, en este caso a la recta tangente, que pase por un punto, vamos a hacer todo el ejemplo, con la secante y la tangente. Bueno, ya, y les aviso cuando esté cargado el otro apunte. El apunte de derivadas ya lo voy a dejar ahí en el aula virtual. Bueno, listo, nos vemos entonces. Ya les voy a dejar el resumen de la clase de hoy.